videojuegos, películas y series, todo lo que amamos. Aquí compartimos, reímos y soñamos. En este reino todos nos encontramos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este programa. Hoy tenemos un programa, mira tú por dónde, de uno de nuestros dos pilares que conforman la estructura de Fan Kingdom. Hoy nos vamos a meter de lleno en cosas relacionadas de Tolkien, de la cosmología suya. Y vamos a hablar de un libro que no sabemos si lo conoceréis, supongo que los más avispados sí que lo conocéis, que es The House of the Wolfwings. Seguro que ahora Tío Gañi lo va a pronunciar mucho mejor que yo. Y para ello tenemos, por supuesto, a Tío Gañi y tenemos a un compañero que nos ha venido aquí, Sergio March, que es uno de las, es la persona que ha traducido este libro y que teníamos que traer aquí porque, vamos, mejor que él no nos podía informar al respecto de esa relación entre este libro de William Morris y nuestro queridísimo Tolkien. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y Tío Gamji, tú también, bienvenido. Bien hallado, nada, encantado de estar aquí con vosotros y de contar con la presencia de todo un experto que creo que Sergio es la mejor persona que podíamos tener hoy para hablar de la obra de Morris. Así es. La estirpe de los lobos o The House of the Wolfwings. Wolfwings, ¿ves? Exacto. The Wolf. De lobos. Yo es que estoy metido más en los lobos espaciales, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, preséntanos un poquito a Sergio, por favor. Bueno, nada, aquí lo tenéis. Mira, lo primero que diré para justificar su presencia es que precisamente Sergio Mars ganó un premio de ensayo, un premio a El Fuine de ensayo de los que concede la Sociedad Tolkien Española, precisamente escribiendo un ensayo sobre la influencia de William Morris, que ahora explicaremos quién es este señor, sobre la obra de J.R.R. Tolkien, básicamente a través de dos novelas, The House of the Wolfwings y The Roots of the Mountains. Lo hemos querido plantear un poco más centradamente en The House of the Wolfwings, pero ahora Sergio nos hablará de Sí, las que también dos. hay mucho. Y bueno, yo lo que para dar una idea de quién nos acompaña, pues comentar que es un escritor nacido en Valencia, que ha trabajado pues... De la Terreta. En la Terreta, sí, es paisano. Y bueno, él su obra se mueve un poco entre lo que es la divulgación histórica, la literatura fantástica, también el ensayo. Divulgación más científica. Es una cosa rara, pero... Exacto, porque, correcto, tienes un canal de YouTube donde colaboras y os dedicáis a la divulgación científica. Bueno, como parte de esa querencia por la ciencia, decir que has ganado diversos premios Ignotus, de los que, si no me equivoco, concede la Asociación Española de Ciencia Ficción y Fantasía, como por ejemplo por novela corta en 2009 por 40 siglos os contemplan, en 2011 por La mirada de Pegaso, con un cuento llamado Mytholitic en 2012, otro en 2016, La bestia humana de Birkenau. Sí. Y todos estos en Ignotus, pero también El Domingo Santos en 2017 por el relato Ruedas dentadas de un reloj imaginario. Eso, como escritor tienes diversas novelas. Bueno, y también tengo el Gandalf, por cierto. Ah, bueno, sí, claro.
Claro, claro, lo daba por sentado, pero sí, sí, el premio de relatos que concede la Sí, Sociedad Tolkien Española, pues cómo no. Eh, que ahí fue también. cuando las primeras que participé, los primeros concursos en los que participé fueron los Gandalf. Ujú, eso fue tu espaldarazo. Mm, Muy bien. Sí, yo sé que, exacto, has estado vinculado a la Sociedad Tolkien Española en su día sí. y bueno, fue en 2022 cuando ganaste el FUINE Ujú. por el ensayo titulado Cuando Tolkien fue el nuevo Morris, influencia de los primeros romances en prosa de William Morris en la creación de la Tierra Media. Sí. Y esto, este título nos da ya una idea de quién puede ser Morris, para quien no lo conozca, porque en su día, es curioso, Tolkien podría haber sido calificado de nuevo Morris. Ahora todo el mundo... Bueno, y básicamente fue calificado como nuevo Morris, lo Ajá. llamaban básicamente así. Petit comité, Claro, era la referencia que había entonces, ¿no? Igual como ahora dicen, no, este es el nuevo Tolkien, el nuevo Tolkien, sí. tal, En aquel momento era decir, este es el nuevo Morris. este es el nuevo Michael Jackson, ¿no? Mm. Claro. Em, sí que quería Claro, comentar una cosita rápida. Que si queréis más referencias sobre Sergio, en la descripción del programa tenéis ahí el link para poder acceder a su página web donde podéis comprar el libro. Aquí lo tenéis. No, La ley del bueno, torrent. en la página web de la De editorial. la editorial, bueno, pero allí pueden comprarlo. Sí, 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 hay, efectivamente. Sí, pero queríamos aprovechar. si quieren saber de eh, mí, que se vayan al blog, al recepto. Ahí, Exacto. ahí tienen todo. Vale, pues mira, eso Correcto. me lo pasas luego también, Sergio, y lo pondremos también en la descripción Muy bien, del programa, así cualquier muy duda bien, muy bien. pueden consultar cualquier cosa. Luego lo volveremos a poner Ujú. para que lo vean. Perdona, Es un tío. blog, un blog que lleva mucha actividad y mucho tiempo, en el que comentas en novedades editoriales y de todo tipo relacionadas con Ahora, el género ahora fantástico. básicamente está limitado ya a reseñas. Pero Ujú. como ya llevo 19 años, eh, eh, anteayer publiqué la reseña número 1072. Toma ya. Con lo Exacto, y eso iba a cual, decir que ahí hay... hay unas cuantas para Sí, sí. investigar, sí. Bien, 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 bien. Dar las gracias a la gente que está por el chat, no os cortéis, preguntar todo lo que necesitéis. Ujú. Darle me gusta, por favor, esto nos ayuda mucho, comentar, divulgar, eh, enviar este vídeo si creéis que a alguien le puede interesar. Y agradecer, por ejemplo, a nuestro fan número uno, a Fricar, que ya está por aquí, que no falta Fricar. ni un día. ¿Qué tal, Buenas Fricar? noches. Buenas noches. Eso, como sabéis, a nosotros nos gusta promocionar, dar a conocer a los autores y, bueno, queríamos destacar pues la faceta de escritor de nuestro colaborador hoy, de Sergio. Y como habéis visto, eh, tenéis ahí disponible el QR para poder acceder a su última novela, La Ley del Trueno. La última Y publicación, ahora luego, luego os lo comento todo, que exacto, tiene su exacto. cosa. Luego lo podemos, sí, sí, luego lo Sí, podemos sí. ver antes de entrar en materia Ujú. con el señor Morris y el señor Tolkien. Podemos echarle un vistazo. Muy bien. Eh, Muy bien. Venga, pues lancémonos. adelante. Yo, exacto, mi idea es, si os parece bien, pues empezar introduciendo la figura de William Morris, para Ujú. quien no lo conozca, porque nos queda un poco lejano ya. Es un autor de finales del 19 o de la segunda mitad del 19. Luego daremos evidencia de cómo Morris influye en la vida de Tolkien. El propio Tolkien lo admite más de una vez en sus Sí, es de cartas. las pocas ocasiones en que Tolkien admite una influencia. Sí, sí, porque con esa fobia que tenía a dar a conocer los huesos de Ujú. la sopa, Sí, sí. eh,
Aunque ayer escuché a Sergio, quiero decir que había más referencias que a lo mejor de otros. Hay alguna otra referencia, se sabe de unos pocos libros, pero muy poquito. De hecho, se sabe más por Luis, que Luis sí que lo lanzaba, sí que hablaba mucho, y de ese sabemos más de lo que leían los Inklings. Pero por Tolkien hay alguna cosita por ahí que se puede atisbar. A veces no lo ha comentado, pero es tan evidente que dices, es que está ahí. Sí. Está ahí. Sí, hay veces que salta a la vista. O sea, claro, yo he conocido a Morris a través de Tolkien y empiezas a leer esta novela en concreto. Tenía mucha curiosidad por la estirpe de los lobos. Que por cierto, esta es la traducción, efectivamente, Sí. que por A ver. desgracia ya está agotado y ya no está disponible. No se puede conseguir, mi cachis. Lo publicaste tú mismo, era una editorial tuya, Era una Cápside. editorial mía, sí. Bueno, por razones, o sea, en el 2012 se hundió el mercado editorial. Fantástico Español se hundió, desaparecieron un montón de editoriales y pensé que era el mejor momento para lanzarme y creé mi propia editorial, y entre ellas pues me empeñé pues en esta traducción, que en estos momentos está total agotada. De hecho, creo que vendí el último en el pasado San Jordi, el último que me quedaba, aparte del mío. Pero bueno, o sea, todo es cuestión de que si se une suficiente gente y puedo hacer algo estilo un crowdfunding o algo para saber exactamente lo que tengo que hacer y todo eso, pues todo es posible, todo es posible. Estoy buscando aquí en Wallapop y no hay manera, interesante. No hay No, manera. a ver, la gente no lo No suelta, no lo Claro, suelta. no, es que ahora lo comentaremos, pero la obra de Morris está traducida, digamos, un poco con cuentagotas al castellano. Y claro, este libro es de 2018, pues tendría la tirada que fuera y claro, a día de hoy es, por desgracia, inencontrable. Pero bueno, tenemos aquí al autor de la traducción para hablarnos de él. Vale. Por aquí Pues Fika nos dice que yo siempre he pensado que se basó, se refiere a Tolkien, en la mitología y el anillo de los Nibelungos. Pues no va. Tolkien dice específicamente en una carta, no me acuerdo cuál, que lo único que se parece en el anillo único y el anillo de los Nibelungos es que los dos son redondos. Sí. O sea, a veces sí que sabemos las cosas que no le gustaron. Esta es una de ellas. Sí. Y después también sabemos, esto es curioso, pero investigando por ahí vi que Tolkien asistió a una representación de Peter Pan. No comentó nada de Peter Pan, pero en su ensayo sobre los cuentos de hadas dice específicamente que el teatro no vale para hacer fantasía. Con lo cual, si unes los puntos, me da que no le gustó mucho Peter Pan. Y además lo comprendo porque tiene una percepción de la fantasía completamente distinta a Tolkien. En Peter Pan la fantasía es el territorio de los niños, de la infancia, que debes de abandonar para crecer, mientras que para Tolkien la fantasía era algo que te acompañaba toda la vida. Entonces, filosóficamente, son absolutamente opuestos. Totalmente. Sí, Tolkien, no sé quién utiliza o si es el mismo el que lo utiliza, pero Tolkien el filisteo, el que siempre le dice que no a las cosas, el que dice, no, es que no me gusta, es que Shakespeare lo detesto cordialmente, es que tal, no me gusta, es que esto tampoco. A ver, detestaba cordialmente una parte de Shakespeare, sin más, que ya sabemos que después de Origen. Bueno, pero aún así le sirvió de inspiración, porque dio origen a los Ents, precisamente ese no gustarle. Porque se habla un poquito, creo que es en las. No me acuerdo en cuál de las ¿En obras. qué obra es? Ya, yo tampoco. Pero No lo habla sé. de que el bosque se movió y él esperaba que el bosque se moviera, pero no, era una figura retórica. Entonces dijo, pues, No, era algo tan prosaico como gente que estaba sí, o sea, no le camuflada gustaba. con ramas. Y dices, Entonces él dijo, pues yo creo que el bosque se mueva. Entonces de ahí sacó a los Ents. sí. Creo que fue en Macbeth,
Creo que es en Macbeth. Sí, sí, estaba. Me ha venido a la mente, pero vamos, no tengo Creo. idea. De todas maneras, exacto. Como no le gustaba prácticamente nada de lo que tenía alrededor, terminó escribiendo lo que quería leer y nos regaló pues novelas como El Señor de los Anillos. Menos Así mal. es. Muy bien. Pues yo quisiera empezar haciendo unas preguntas aquí Preguntitas, ¿no? a Sí, 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 sí. nuestro Venga. traductor, porque hay que decir que la novela de... No sé el resto, porque, como explicaremos ahora después, Morris tiene varias novelas, digamos, de tinte, entre comillas, fantástico. No, entre comillas, Y no, fantásticas totalmente. The House of the Wolfings sería la primera, también como Sí. explicaremos. Y al menos en esta utiliza un tono totalmente arcaizante. O sea, Sí. un inglés que resulta bastante complicadillo. Así que la traducción, bueno, pues no es algo baladí. Pero bueno, antes de empezar con la traducción, sí que me gustaría preguntarle a nuestro invitado. ¿Cómo conociste a Morris? ¿Llegaste a Morris como la mayor parte de la gente ahora, que es a partir de Tolkien? ¿O Pues en realidad no. En realidad no, Ostras. porque yo lo que tengo, una de los intereses que tengo en el blog es examinar todo lo que es la... O sea, es tan grande, tiene tantas cosas, porque mi interés es examinar toda la historia de los géneros fantásticos desde que se conciben hasta ahora. Por tanto, la fantasía y la ciencia ficción también, en su caso, decimonónica, es algo que me resulta pues, de interés y que intento explorar a través de mis lecturas. Todo esto. Entonces, mi primer contacto fue con el libro El bosque del fin del mundo, que lo leí en la versión original, que como ya está, todo lo de Morris está disponible gratuitamente, porque ya murió sí, hace mucho tiempo. dominio público? Está en dominio público, con lo cual puedes acceder a ello. Sí que hay una traducción de Miraguano de los años 90 de este libro, pero después lo he ojeado y la verdad es que no me gusta porque se pierde precisamente esta cualidad de intentar hacerlo un poco arcaico, un poco evocando lo que eran las propias fuentes de Morris. Porque las fuentes de Morris, él curiosamente también se introdujo en estas cosas a través de la traducción. Y él tradujo muchos romances franceses, tradujo también el Beowulf, creo que fue la primera traducción del Beowulf. De esto hizo algo también Tolkien, ¿no? Sí. Sí, claro. Curioso, Tolkien siendo curioso. filólogo. Fue el primero que tradujo, junto con un colaborador islandés, las sagas nórdicas al inglés. Y eso fue también una de las primeras lecturas de Tolkien de fantasía, curiosamente. Una de estas traducciones. Entonces, a través de todo esto, él, cuando ya se puso a escribir sus propias historias, pues las hizo un poquito a imagen y semejanza de esto que escribía. Entonces, también estaba enamorado del pasado, estaba enamorado a nivel arquitectónico, está enamorado del gótico, de la época gótica. A nivel ¿Quién no? de artesanía, no, pero de la época gótica, o sea, ellos llamaban gótico a la Edad Media, básicamente. Toda la Edad Media era la época gótica para ellos. Entonces, él pertenecía al movimiento un poco neogótico inglés y aquí estaba todo. Después también era pre-rafaelita, estaba unido a esta unión, que también evocaban todas estas cosas medievales, toda esta sensibilidad medieval. Entonces, claro, cuando se pone a escribir, pues lo hace con tuteando, por ejemplo. El inglés actual vocea. Los pronombres you, he, she, todos estos, es la forma de vocear en inglés. La forma
la forma de tratamiento normal era con los pronombres thou, thee, y es lo que Ujú. utiliza Morris. Curiosamente, ahora lo leemos y nos parece que se están tratando con deferencia, y sin embargo era todo lo contrario, era la forma normal de hablar. Y como esto, pues muchas cosas más. Le gustaba tanto esto que impostaba el arcaicismo. Es decir, no solamente es un inglés de final del siglo XIX, sino es un inglés del final del siglo XIX que está fingiendo ser más antiguo de lo que realmente es. Ujú. Y eso le da un poquito, como decías, de complejidad a las traducciones. Y si añadimos además que precisamente esta de House of the Wolfings es un romance en prosa y verso, aproximadamente un 25-30% de lo que es el libro está en verso, está versificado. Y eso hay que intentar mantenerlo. Y sí, pues todo eso le añade ese carácter especial que tiene la obra de Morris. Las siguientes ya no utilizan tanto el verso, sí que suelen meter canciones, sí que suelen meter fragmentos como luego haría Tolkien, por cierto, Sí. pero ya no es tan recargado en cuanto a tanto momento que se paran de repente y en vez de expresar en diálogo, pues se lanzan a cantar, a versificar. Y eso es algo pues que hay que mantener, que hay que intentar mantener en la Eh, traducción. sí, sí, y que debe ser complicado. Yo lo que me pregunto después de enfrentarme a la novela y ver también tu traducción, hay que decir que si lo buscáis en Internet, las primeras 40 páginas están disponibles públicamente y podéis apreciar En el blog el están. trabajo. En el blog, Efectivamente, en el blog efectivamente. están, sí. Y, ¿cómo se te ocurrió, Eh, enfrentarte a decir, bueno, plantearte, yo no soy filólogo, pero voy a, a ver, ¿Pero habías hecho esto antes también o no? lo hice por tonto. A ver, había traducido alguna cosilla y de hecho no fue la primera traducción que hice para Cápside. La primera novela que traduje es una novela de ciencia ficción, también decimonónica, de George Griffith, que fue el H.G. Wells antes de que llegara H.G. Wells. O sea, Ajá. de hecho, él mismo se llamaba el escritor de romance científico más famoso de Inglaterra hasta que llegó H.G. Wells, que llegó 3 años después, con lo cual tampoco no es mucho. Pero bueno, es una historia de máquinas voladoras más pesadas que el aire, que crea un ingeniero que la utiliza para fundar una sociedad utópica en una isla ahí perdida en medio de los mares, y que roban unos terroristas anarquistas para desatar el caos por toda Europa. ¿Cómo se llama la novela? Los forajidos del aire. The Outlaws Ujú. of the Air. Y bueno, esa es la primera que hice. ¿Por qué? Pues primero porque, como he comentado, me interesa mucho la ciencia ficción, la fantasía decimonónica. Y después porque, evidentemente, están libres de derechos. Lo coges y lo traduces y ya está. Y después, la verdad, en ese momento sí que sabía que The House of the Wolfings era una de las novelas que Tolkien había especificado en la que se había basado. Entonces, decidí que me interesaba, aunque solo fuera por esa razón, intentar ya no recuperarla, sino presentarla por primera vez en castellano, porque nunca se había presentado. Y me metí en ello. Seguramente tardé mucho más de lo que hubiera sido lógico. Es verdad que ahora tengo mucha más experiencia, sé más, y a lo mejor ahora no me hubiera atrevido, no lo sé. Pero me lancé y aquí está la traducción, que también he hecho, como tenía completo dominio, también hice otras cositas, por ejemplo, en la maquetación, que tiene, a ver si se puede apreciar, no se puede apreciar, tiene una tipografía muy especial, porque es la tipografía que creó el propio Morris. Claro, Para dentro de su su versión artística, ¿no? En su versión Sí, artística, sí. sí. Él al final creó una editorial, Kelmcost Press, para publicar precisamente tanto cosas medievales como los cuentos de Chaucer,
y algunas otras de estas clásicas, algunas traducciones suyas de medievales y sus poemas en prosa, los posteriores. Este no, este aún se publicó con otra editorial. Y para ello creó sus propias tipografías, sus propios tipos móviles para la prensa. Y son los que he utilizado, evidentemente, en su versión electrónica, pero son también los que utilicé para imprimir el libro, con lo cual está todo ahí, todo reunido. O sea que no Sí. solo es una traducción más trabajada y currada, sino que encima está De hecho, muy... las de la portada son también son Correcto, suyas. Es sí, son tipografía muy suya, características. Sí, me llamó la atención. que Qué sus guay. libros son una maravilla. Los libros de Morris, como lo hacía todo a lo burro, están tienen cenefas maravillosas, Oh, tienen grabados, mi abuelo que me va a tienen... encantar. son una pasada. Si los veis por ahí, si los buscáis, los podéis ver y son una auténtica maravilla. Hasta ese extremo no llego porque a él le costaban un montón y los vendía carísimos, y yo si vendo esto carísimo, si hubiera vendido esto carísimo ya, bueno, me despido totalmente. Pero la cosa es que es intentar recrear un poquito esa pasión en la que el libro para Morris no era solamente la historia, era el objeto mismo, era una pequeña obra no de arte, sino de artesanía. A él le gustaba la artesanía, entonces era una Sí, pequeña obra de artesanía. exacto. Has comentado antes que tuviste que crear tu propia como editorial, ¿no? Para poderlo publicar. Es curioso eso, ¿no? Tenemos algún programa al respecto sobre autopublicación y todo esto, y es un mundo, vamos, Es difícil. muy cansado. Sí, Ya sí, 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 porque sí. tienes que hacer muchas cosas y al final compensa en un sentido. Es decir, curiosamente ganas más dinero. Mucho más dinero, pero vendes mucho menos. Con, con lo cual, Ya, llega un momento que si quieres seguir creciendo como escritor, tienes que optar por un camino más tradicional, a no ser que ya tengas mucho tirón, a ver, la autopublicación es un camino válido, pero hay que hacerlo sabiendo lo que te puede dar y lo que no te puede dar. Y en aquel momento, básicamente, es que no me podía dar nada porque no había... De no hecho, había. yo en el 2012 iba a publicar con 2 editoriales y las 2 quebraron. Con lo cual, eh, sí, fue un mal momento. Sí. me encontré en el aire y me lancé. Por Muy suerte bien. paré antes del 2020, que si no, me hubiera Ya, comido Todo lo mal. mucho. de todas maneras, exacto. Te agradecemos que sacaras adelante Sí. esta traducción porque eso nos permite disfrutar de la novela en castellano porque, ya te digo, en inglés efectivamente está disponible en el proyecto Gutenberg, está en el dominio público, pero es complicadillo. Hay cosas que es muy fácil perder el significado de lo que el autor quiere estar diciendo. Y ya para terminar con la traducción, bueno, no, tenemos aquí un par de preguntas. Sí. Yo quería saber, ¿qué fue lo más complicado que encontraste? ¿Cuál fue el reto más difícil al que te enfrentaste con la traducción? Y por otro lado, ¿qué fue lo que más disfrutaste llevándola a cabo? A ver, evidentemente lo más complicado, bueno, hay 2 cosas complicadas, una muy evidente y otra que no lo es tanto. La evidente, claro, es el verso. Hay que hacer algo con el verso. Y la forma de versificar de Morris es particular y utiliza normalmente unos versos larguísimos que además están rimando en rima consonante. Ujú. Si intentas hacer eso en castellano, la verdad es que es casi imposible, básicamente por la cantidad enorme. Entonces, lo que hice fue primero pasarlo a rima asonante, que también es la que Ujú. nosotros utilizamos, por ejemplo, en nuestros romances. En el romance Sí. utilizamos la rima asonante. Y esto tiene que ver simplemente con cómo con cómo se articulan las palabras en inglés y en castellano. En inglés tienen muchísimas más variación
en el final de la palabra de lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos menos y por lo tanto es muy complicado hacerlo ajustado, mientras que en inglés, pues como tienen unas variaciones muy grandes, pues ahí tienes más con lo que jugar, que no queda tan fijo. Después está lo de la métrica. La métrica está más o menos. Tampoco es que Morris sea muy estricto en esto, salvo en determinados puntos, de los que hablaré. Entonces, lo que intentas es que todo quede más o menos de un tamaño parejo. Y después está la cuestión de que cuando trasladas del inglés al castellano, normalmente tienes que utilizar más palabras. Sí. Menos, o sea, el mismo número de letras, pero más palabras. Bueno, no, perdón, el mismo número de palabras, pero más letras. Al revés, el mismo número de palabras, Vale. pero más letras. Entonces, si eres completa y absolutamente fiel, destrozas lo que es la estructura. Entonces tuve que sacrificar un pelín, solo un pelín, el significado completo para lograr el efecto que buscaba Morris, que era el que sonara de una forma fluida. Y después hay momentos específicos en los que sí que utiliza rima y métrica, y en eso lo que hice fue optar por una métrica un poco más grande que la suya, por octosílabos y hexasílabos con rima central también. Y entonces ajustándome ahí un poquito todo eso, y también en algún caso algún endecasílabo que no tenemos nosotros como verso de arte mayor y todo eso, para intentar aproximar lo que es esa poesía, esa forma de... Es que más que poesía es una forma de establecer un ritmo en la canción, en la forma con las pues eso, intentar trasladar todo eso a nuestro idioma. Y la otra cuestión es curiosa porque una de las razones por las que le gustan los arcaísmos a Morris es porque está hablando aquí en esta novela de un grupo de germanos. Y los germanos en aquella época se pensaban los ingleses que eran sus antepasados directos, las tribus germánicas. Entonces, Morris utiliza sus arcaicismos, tienen toda una base en las lenguas germánicas, con lo cual, gracias a esa forma de hablar, pues lo ambienta un poquito más en el momento histórico, que es el siglo I, a principios del siglo I, de hecho el año 5, porque intenta recrear lo que fue la batalla del bosque de Teutoburgo, más o menos es su inspiración directa. Y después el ambiente germánico, que él lo llama godo, porque en algún momento lo llamaban los godos. Si yo en la traducción hubiera arcaizado el mismo nivel, hubiera utilizado palabras latinas. Y los romanos son los malos de la historia. Claro. Con lo cual era una forma casi imposible de combinar. Entonces, lo que opté fue porque en nuestro idioma, en español, también tenemos unas pocas palabras de origen germánico. Algunas nos vienen del visigodo y otras nos vienen de préstamos de otros lenguajes godos a lenguas romances cercanas. Entonces, cuando es posible, lo utilizaba. En vez de llamar casco, que casco viene del latín, lo llamaba yelmo, que yelmo viene de helm, de estas cosas. Entonces ahí está yelmo, guerra, blanco, también es un idioma, también es una palabra que viene del visigodo. Entonces intentar coger todas esas palabras que no son muchas y sobre representarlas un pelín en el texto para que eso, pues intentar trasladar toda esta esto es como por debajo del significado en cuanto a estética y en cuanto a lo que te emociona o lo que percibes a través del texto, que no es solamente el significado, pues intentar también recrear hasta donde pude el efecto que estaba buscando Morris. Y esas dos cositas son las más complicadas y al mismo tiempo son las más satisfactorias, curiosamente, porque precisamente como son costosas, pues es lo que te motiva y te dice, lo he conseguido aquí, he conseguido colar este verso
ponerlo aquí y va bien, pues eso cuando lo consigues pues es un gran alivio. Y cuando lo consigues, pues no sé, pues una frustración. pero no saber mucho, pero bueno, de hecho me gustaría tener haber tenido más feedback, pero en este mundillo hay muy poco feedback. No. Y esas son las complicaciones y las satisfacciones que tiene una empresa así. Claro. No, lo que comentabas, el número diferente de sílabas en los versos, es que es algo necesario, porque son lenguas bastante diferentes. Bueno, el inglés puede tener un superestrato latino, pero son diferentes, son muy diferentes. A ver, el inglés está orientado al significado. Es decir, cada palabra puede tener múltiples significados y ocupar múltiples posiciones en la oración. O sea, la misma palabra puede ser sustantivo, puede ser verbo, puede ser adjetivo, depende de dónde esté situado. Mientras que el español, castellano, está orientado hacia la sintaxis. Es la sintaxis lo que le da, y tenemos una sintaxis infinitamente más compleja que la del inglés, siempre que no estemos hablando de algún loco que hay por ahí que utilice sintaxis muy rara. La última que esto es Otra vuelta de tuerca de Henry James, que si lo lees en inglés es un auténtico Sí. galimatías. Mira, he leído un poquito en inglés, pero precisamente es así y sí que sí. Sí, Dices, ¿esto es decimonónico o qué? Porque no sé lo que es, pero es súper complicado. Pero normalmente su sintaxis es bastante simple. Mientras que la forma de jugar, muchas veces yo me encuentro intentando expresar algo y cuando lo veo y cuando se me ocurre decirlo en inglés, porque en inglés es muy fácil, en inglés utilizas una palabra y te sirve para cualquier cosa, o sea, utilizas una palabra que es normalmente un sustantivo, lo utilizas como adjetivo y ahí te queda y funciona genial. igual. Y en castellano no. En castellano nos cuesta más. Entonces, esas cuestiones, pues, son diferencias que te das cuenta cuando te metes ahí a fondo e intentas, pues eso, trasladar de forma que ya digo, no solamente tienes que mantener el significado, sino también las evocaciones. Claro. También la facilidad con la que se lee, la cercanía que produce, todas esas cosas hay que intentar meterlas. Y claro, pues la cosa es la traducción, hay que hacerlo. Ya te digo, ahora que tengo más experiencia, de hecho hace poquito he terminado un proyecto que estamos haciendo que posiblemente también le gusta a todos los que les gustan estas cosas, estamos traduciendo con una pequeña editorial también valenciana, con La Magnífica, la tetralogía del Mabinogion, de Evangeline Walton. Sí. Y esa también, pues, también tiene sus cosas arcaizantes, también tiene sus cosas y también tiene su forma de expresarse. Y bueno, a lo mejor también me gustaría volver a revisar algún día aquí, volver sobre esta traducción y darle un poquito más de cosas con todo lo aprendido, pero la verdad es que me quedé bastante satisfecho en su momento. Y curiosamente casi todo lo que he traducido es antiguo o arcaizante o las dos cosas. Estoy un poquito ahí. Encasillado. Los cuentos del sí. Mabinogion, sí, son Sí, pero esto medievales. Sí, pero esto en realidad son unas novelas que escribió Evangeline Walton en los años 30. Vale. En los años 30. Y sí que intenta evocar con su lenguaje aquello. O sea, no es exactamente de ese periodo, pero, Vale. pero sí que tiene ese elemento que lo une todo. También ese elemento mítico. Intentar evocar esa narrativa mítica que nos encontramos en todas estas novelas. Es que eso es lo complicado, en Y la traducción. que encontramos en Tolkien en el Silmarillion. El Silmarillion está escrito así. Está escrito así. Sí. Y al final, ese estilo, ese sabor que tiene la prosa, es lo que te engancha y lo que te hace disfrutar. Es un elemento más y muy importante que te hace disfrutar de la historia. No es solo la historia en sí, sino cómo te la están contando. Sí, eso es importante. A lo mejor, a lo mejor a vosotros también os ha pasado, no sé, yo en mis primeras lecturas del Señor de los Anillos me saltaba las canciones.
Es algo que Porque hemos hecho Gente lo muchos. comenta, mucha gente lo Es algo comenta. que hemos hecho muchos, sí. creo que es en parte porque no riman. Claro. Se ha buscado la exactitud del significado, pero se pierde esa sonoridad que te hace seguirla. Entonces, Ujú. y la verdad es que es la forma en la que se prefiere en estos momentos traducir la poesía y las canciones y todo esto en este tipo de trabajos. Pero yo creo que hace falta a veces también algo que cambiara un poquito para que te ayude a apreciarla como la aprecian aquellos mismos. Yo empecé a apreciar las canciones del Son Señores cuando lo leí en inglés. La primera vez que lo leí en inglés dije, vale, era por esto por lo que tenía esa cosita. Entonces, pues eso también fue una de las experiencias vitales que me llevaron a traducir de ese modo las canciones de House of the Wolfings. Igual que The Wolfings normalmente se traducía como Wolfingos al castellano. Hombre. Pero claro, si los digo Wolfingos, pierde por completo esa unión con los lobos. Entonces sería los Wolfingos, lo traduje como la estirpe de los lobos. Y se quedó pues, esas decisiones las que tienes que tomar para equilibrar lo que se pierde con la traducción con lo que pierdes en fidelidad con lo que ganas en cuanto a otro tipo de fidelidad, que es la fidelidad espiritual. Hombre, pero era necesario. Yo, que soy muy dado a hacer chistes malos y me vais a correr a gorrazos, pero se Doy lo fe de ello. comentaba, se lo, se lo comentaba a Miguel Ángel. House of the Wolfings, bueno, Wolf, tenemos un nombre castellano que es Lope, que viene de lobo, así que se podría traducir como la casa de los López. Sí, lo que pasa es que no sé hasta qué punto eso hubiera sonado épico. Sin demérito a los López, pero... Acabamos de perder a todos los López en el directo, fíjate. Hubiera sonado a más los López a épicos. radionovela, ¿verdad? No. Es una buena. Sí, además es muy necesario. Y además es que, claro, como cada una de las casas de la Eso marca estaba pensando. hace referencia a un animal y no todos son así, pues claro. Los osos, los osos, alces. las nutrias, todos los animales. Entonces, claro, eso te permite también unificar un poquito todo ello y mantener esa conexión con la naturaleza que también era importantísima para Morris. Sí, que llegaremos. Mira, ve, Solo una pregunta más ¿ves, y tío? empezamos con Esto sí que es un López chiste no. bueno. Muy bien, exacto. Estamos Eso es un enseñando chiste también bueno. a la audiencia. López no, perfecto. Una última pregunta. Traducir la novela que fue, claro, eso es leer frase a frase, palabra a palabra, reflexionar sobre el significado. ¿Cambió ese repaso tan atento a la novela de cabo a rabo? ¿Cambió tu visión de la misma o tu visión sobre Morris? Eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Cuando traduces algo, tienes que meterte hasta tal punto en el texto que percibes cosas que a lo mejor en una lectura de corrido nunca percibirías. Y no puedes dejar de maravillarte con el original, con cómo se cuentan las cosas. Entras en esa especie de ritmo narrativo que tiene. Y claro, cuando has terminado con eso, después no comprendes. A veces me ha pasado con algún libro traducido, que he traducido y que después dices, bueno, es que me ha parecido un poco lento, un poco... Y yo lo he leído y digo, pero ¿cómo lento? Si es maravilloso. ¿Cómo? Pero es que claro, yo estoy mediatizado por meterme hasta ese punto dentro de la historia. Y sí que es verdad que cambia bastante la forma en que lees en que yo leo a Morris. No leí de igual forma el Bosque al fin del mundo, de Wood Beyond the World, porque claro, vas corriendo, tienes prisa, a lo mejor hay partes que no les prestas tanta atención porque estás más despistado ese día. Y, sin embargo, cuando te metes a estos niveles, pues entonces es completamente distinto. Ves que cada
frase y cada capítulo, cada momento, lo recuerdas como algo mucho más profundo de lo que a lo mejor alguien por ahí. Por lo tanto, un traductor creo que nunca es un buen juez de un libro, porque si se ha aplicado a fondo, es que no puede dejar de amarlo como el propio autor. Entonces es como un hijo más, un hijo adoptado, pero es como un hijo más, y entonces te quedas un poquito que ves todo lo bonito que es, lo guapo que es tu hijo, y no admites que nadie te diga lo contrario. No, pero exacto, conforme lo estás escribiendo, es como que Morris es también un artesano. Ese amor a la artesanía lo aplica también a la literatura y cuida hasta el último detalle de su prosa. Es un artesano y es un filósofo. Eso Mm, tiene una carga filosófica también muy fuerte, que cuando estás en ello, pues lo percibes perfectamente, cómo va engranando tanto la parte estética como la parte filosófica. Y es todo ello lo que conforma, pues, la novela en sí. Y me encuentro totalmente lógico que Tolkien, que compartía muchas de las actitudes y muchas de las posturas vitales de Morris, al leerlo sintiera que le estaba hablando personalmente, sí. porque eran almas bastante gemelas, estaban los dos enamorados del pasado, enamorados de las lenguas, enamorados de la naturaleza. Y todo ello ahí reunido, pues claro, tenía por necesidad que despertar ecos en John Ronald Reuel. Totalmente. Y bueno, yo creo que ya hemos adelantado mucho de Morris, ¿no? Hemos hablado mucho de Sí. Morris, ¿Quieres que pero pasemos al 4 ya, Morris y Tolkien, por ejemplo, para ir ah, adelantando? ¿O que cuenta alguna cosita más de Morris que nos hayamos no, dejado? hombre, sí, Ay, es que hay mucho que contar de Morris. es que hay mucho que contar, claro. Es que Venga, no por dar una, es que hay que dar una idea de contexto. quién es este hombre, un contexto y es que el personaje lo merece. Hay que hacerle justicia. Entonces, aunque hemos adelantado muchas cosas, pero es que hay mucho más que decir. Yo, si os parece, voy comentando un poco la semblanza que había preparado, pero, Sergio, tú me interrumpes, Vale. porque eso, Alto. igual hay cosas A leer. que quieres, ampliar o Ujú. corregir y además y añadir. Entonces, pues eso, la figura que hoy nos, ocupa, que es William Morris. Nace en 1834 y murió en 1896. Y fue llamado hombre del Renacimiento, polímata, porque se dedicó a muchas cosas. Fue poeta, escritor, artista, diseñador, activista político, un activista socialista de finales del 19 destacado y que sobre todo pues es conocido actualmente como el gran promotor del movimiento Arts and Crafts, que se traduce como artes y oficios y que es un movimiento que se plasmó sobre todo en artes decorativas pero como decía, este hombre triunfó también editando o publicando poesía, tiene ensayos políticos. De joven estuvo en un seminario, o sea, tenía grandes inquietudes religiosas. Sí, lo que pasa eh, es que esas inquietudes eran más estéticas. ah, Le gustaba la estética del catolicismo, y no tanto la teología, pero se había traído sobre todo por la estética. Y al ujú. final acabó decantándose por otros de sus amores, que fue sobre todo la arquitectura. Exacto, yo sé que, y antes de empezar lo comentábamos, porque también aquí a Balcam la arquitectura es su debilidad. Sí. Este hombre, entre otras cosas, porque él estuvo muy próximo al círculo de artistas de la hermandad prerrafaelista, pero eso fue amigo del arquitecto neogótico Philip Webb. Ujú. Junto con él diseñaron una famosa casa
que no tengo aquí documentada, pero de Red House, que es de la Red casa de House. Morris. Es una de las casas de Morris. Ajá. O sea, la diseñaron juntos y, bueno, la construyeron. O sea que. Y creo que al principio su primer trabajo fue en el taller de este arquitecto, Ajá. haciendo dibujo técnico de las construcciones. Dibujo Que técnico. lo que vendría a ser dibujo técnico Sí, sí, actualmente. sí, sí. Que Luego, Él, luego, él también fue pintor, pero considero que él era un pintor sin talento, y a partir de determinada fecha ya no volvió a pintar nunca más. Porque ujú, también era amigo de algunos grandes pintores prerrafaelitas que, bueno, que nos han traído pues quizás sean los cuadros con una reminiscencia fantástica, sin tener ningún elemento fantástico, más potente, sí, que sí. los ves y te evocan enseguida ese tipo de ideales. Ujú, Em, ujú. y De- de- también, curiosamente, su mujer fue la musa de muchos de estos pintores. Así es, así es. Él fue amigo de Dante Gabriel Rossetti, de Charles Swinburne, de Edward Burne-Jones y exacto, la musa de los rafaelistas que aparece en muchos de sus cuadros precisamente es Jane Barden, Ujú. eso, con quien se casó, tuvo 2 hijas y, de Red Ahí está, ahí House. está. Sí, eso es Ahí de Red siguió House. también más tarde, claro, porque ya es de entrado el siglo XX. Puede ser que ahí fuera la residencia de Benjamin Britten, que fue un compositor inglés muy afamado de principios del 20. Pues eso ya no me consta, no lo sé. Vale. En todo caso, un edificio emblemático Ujú. Sí. y de la época. Y, Morris, él también, hablando de diseño, fundó, junto con otros socios, también próximos o pertenecientes al círculo prerrafaelista, una empresa, dedicada a las artes decorativas en 1861 y bueno, 14 años después directamente ya se hizo cargo él mismo y la empresa pasó a llamarse Morris and Company y bueno, eso, pues Se dedicaba eh, curiosamente, sobre todo, al papel pintado, para ya, decorar papeles, para decorar paredes. Paredes. Eh, Es curioso, pero era lo que se llevaba entonces. sí, sí, no, y eran grandes, era famoso en toda Inglaterra sus papeles pintados, sus vidrieras también. Las Correcto. vidrieras Eh, son una pasada, se Sí, está sí, viendo sí, y sí. son una pasada. entonces, El él lo que mobiliario. buscaba es que todo, absolutamente todo, no solo cumpliera una función, sino que además fuera bello. Ujú. Y curiosamente, eso es una de las contradicciones de su vida. Eso hacía que todo lo que él producía fuera caro y solamente pudieran permitírselo los ricos. Pero es lo que hay, o sea, su búsqueda de la belleza le hacía tener que trabajar para los ricos cuando él era políticamente pues, completamente opuesto en principio. Era más él empezó siendo liberal, acabó derivando hacia el socialismo, que hoy llamaríamos comunismo, y en sus últimos años ya directamente anarquista. Sí. De hecho, sus escritos más conocidos actualmente son los de índole político y una novela que es una utopía que se llama Noticias de ninguna parte, que va un poco en contra de las utopías técnicas o tecnófilas que eran en aquel momento las que estaban en forma. Y él inventó una utopía socialista y además en la que la gente precisamente se dedicaba a este tipo de artesanías, a Ujú. trabajar la tierra, a ser algo sencillo y todo esto. Entonces, esa es normalmente la novela que es más fácil de encontrar de William Morris. Ujú. Él estaba en contra de todo lo industrial, o sea, toda su Sí, filosofía de la artesanía, porque además el trabajo artesano también devolvía la dignidad
al trabajador y lo que por Cui- otro lado Cuidado con la eso industria... de que el trabajo te hará digno, cuidado. A ver, No es que el trabajo te haga libre. Estoy hablando de que el trabajo dignifica. Cuidado. a ver, Sí, no. Arbeit macht frei, no. y A ver si ahora lo nos... curioso es eso, que precisamente teniendo esas convicciones, pues al final acabó trabajando para las clases pudientes, porque eran las únicas que se podían permitir los Ya. costes precisamente de algo tan artesanal. Y lo Ujú. mismo pasa con sus libros. Sus libros son una auténtica maravilla, son una maravilla absoluta. Los libros que él producía y eran tan elaborados que claro, hasta el punto de tallar sus propios tipos móviles para la prensa Sí. con su propia cosa, que claro, pues al final costaban una pasta y se producían muy poquitos. Pero- Ah, su imprenta, Kelmkost, Chemcost Press, no, Kelmkost Press, hay muchas consonantes ahí, eh, pues le creaba auténtica. Lo que hoy en día es lo que hoy en día podría llamarse el mercado de la de las ¿cómo se llaman? Las copias de lujo que tiene otro nombre. Facsímiles. El facsímile, los facsímiles de lujo, pues era más o menos lo que le hacía. Él no hacía facsímil, pero sí que hacía, pues eso, grabados, cosas que no estaban al alcance de todo. Además eran enormes, claro. Costaban un Sí, montón. eran obras de arte Ujú. en sí mismo. Y ahí metió Eh, sus novelas fantásticas, que es básicamente casi lo último a lo que se dedicó, los últimos 10 años de su vida. sí, Es en los que se dedicó a la novela fantástica, que empezó un poquito correcto. con The House of the Wolfings, que no es del todo fantástica, es fantasía histórica. La siguiente, The Roots of the Mountains, no es fantástica. Y a partir de ahí ya empieza con The Good Beyond the World. Y la siguiente es primero fue la historia de la Luna Esplendente, de History de Glittering Plain, que Ujú, si se la podéis encontrar, esta está en una edición de cátedra ujú, muy buena traducción, con con un ensayo, con unos ensayos iniciales extraordinariamente elaborados y que la recomiendo completamente. ujú, Porque ujú. creo que es un magnífico ejemplo de cómo traer a William Morris ahora a presentarlo al público Ujú. Ajá. actual. Sí, Cátedra es una garantía de calidad, así que tomamos nota. Casi siempre. Hay alguna cosa, hay un pequeño desliz, como ¿Algún el que han, traspiés? como el que han cometido con la de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, Ah, porque ujú. básicamente se han cargado la separación entre bloques, con lo cual es todo recto y no sabes cuándo empieza una cosa y termina otra. Ahí ha habido un pequeño Uf. error, pero en general sí, en general es una colección y además no solamente por el texto, sino también por los ensayos iniciales, que te Ujú, dan muchísima ujú, información. Ujú. ujú, ujú. Pues comentabas, exacto, estas novelas que escribe en los últimos años de su vida. Yo, por dar un contexto, comentar parece ser que él empezó a ser conocido publicando poesía, porque con 24 años ya Ujú. empieza a publicar. Sí, pero ahí estaba publicando en su propio periódico universitario. O Bueno, sea sí, que sí, ahí hay un sí, pequeño... pero hace trampas, hace trampas. Quedaba en casa casi. claro, pero Además, supongo que Oxford... lo pagaba él. Ah, lo pagaba él. Sí, Pero sí. hombre, yo pensaba, digo, Oxford algo tendría que decir, que no dejaría publicar a cualquiera. Ya, pero era un periódico que hicieron en Oxford y lo financiaba él, porque era de Ajá. familia pudiente y lo financiaba él. Fueron 12 entregas mensuales y ahí están sus primeras historias. Y en Ujú. español se puede encontrar. Hace unos años entró en los saldos la doncella de los lirios, creo que se llamaba, Ujú. que es una que recoge dos de esos cuentos que aparecieron ahí en ese periódico. Ajá. Eh,
Interesante. Hablando de la universidad, que no lo hemos comentado, pero este hombre estudió en Oxford, estudió precisamente o casualmente en el mismo college En Exeter. en el que más tarde estudiaría Tolkien, en el Exeter, exacto, el college. A lo mejor compartieron Y pupitre. Hay unas bueno, anotaciones en el pupitre ahí. Tolkien se ¿Esto quién sentó lo ha en una escrito? mesa que ponía Entonces, Morris estuvo aquí. sí, Ay, exacto, exacto. Pero con buena letra, con sí, Sí, sí. vamos, diseñada ahí. buen diseño. Luego Diego Yo Loto le puso dibujitos. Sí, sí, no, le puso Tengwar. Yo, por lo que leí, Ujú. estudió, digamos, humanidades, pero gracias a tu ensayo vi que se graduó realmente en historia, religión y arquitectura. O sea, dentro de lo que es las Sí, humanidades se especializó, ya apuntaba, ahí sí, estaban, sí, digamos, sí. sus intereses. Bueno, eso, tenía por aquí que en Hizo un 1858, viaje por dime, Europa que en aquella época se estiraba mucho, se llamaba el Gran el Gran Tour. Tour. Hizo un viaje por Europa que también le ayudó también a entrar en contacto con toda la arquitectura clásica, con también mucha de la literatura, o sea, eso es algo también muy formativo en su momento. Ujú, ujú. Y ya, pues eso, a partir de ahí empezó a trabajar, ya te digo, primero en arquitectura y después, pues, en todo lo demás, en todo, ahí a lo burro. Sí, sí, sí. Y sí, empezó a hacer poesía, pero al principio sin mucho éxito. Lo que pasa es que llegó un momento en que publicó un poema que se llama The Earthly Paradise, Sí, que ujú, eso ya lo petó. Eso fue un gran... el paraíso terrenal. sí, Ujú, eso sí que fue un gran momento. Y a partir de ahí, pues ya siguió publicando algo de poesía, pero ya sobre todo traducciones. Y él también en aquel momento es cuando en un viaje a Islandia descubrió las sagas. Y eso ujú. es muy importante también para la evolución del fantástico, porque las sagas islandesas son una de las fuentes primarias de la literatura fantástica. Ujú. Ujú. O sea Sí, que... tanto para Morris No, como sí, para Tolkien, porque pero Tolkien es que también las precisamente... conocía de primera mano. Pero es que, o sea, Tolkien las conoció de primera mano después de leer a Morris. Sí, Todos habéis leído que hay en el libro rojo sí, de Lang, de de Andrew Andrew Lang, Lang. que lo tenía Tolkien, y ahí leyó una versión resumida de la traducción de Morris de la saga Volsunga. Ujú, ujú. Y le encantó tanto que decidió aprender para poder leerlo en su idioma original. Ya ves. Y entonces, ya desde ese momento, esa es la primera ya influencia que no Sí, podía saber de Morris en Tolkien. sí, sí, sí. Dirigirlo hacia la saga Volsunga y todo lo demás que tenemos, incluso el anillo de los Nibelungos. Venga, va, sí, pero no, no directamente para el anillo el anillo de Señor de los Anillos. Correcto, sí, es un anillo mágico y para de contar. Ujú. Bueno, y a través o quizá influenciado por esas traducciones y entrar en contacto con esa literatura medieval, Morris, termina, pues, como hemos comentado ya en los últimos 10 años de su vida, empieza a escribir lo que se ha dado en llamar los romances en prosa, bueno, prose romance, Ujú. romances en el sentido de, De novela, eh, básicamente de de novela. novela, de Novela, unos historias épicas parecidas a las que se publicaban en Europa del estilo de, por ejemplo, toda la parte de artúrica, eh, sí. de, de la materia de Bretaña. Sí, sí, sí. Yo Ujú. para el significado de la palabra romance remitimos a nuestros episodios de los libros de caballerías Sí. y el de Que el libro de literatura artúrica. caballerías es otro de los grandes fundamentos de la literatura fantástica que los anglosajones intentan ocultar. Bueno, yo, aconsejado por Cervantes y por El Quijote, me leí Orlando Furioso y Ujú. bueno, es algo, fantástico, en todos los sentidos. Es algo, maravilloso. Muy recomendable. Fue la primera literatura fantástica.
en un sentido más o menos moderno que hubo al menos en Europa. Y la tenemos olvidada incluso nosotros, que los principales escritores, donde más se distribuyó todo eso fue en España precisamente. Después también hay algo en Portugal, algo posterior en Italia, también en Francia, pero la masa principal es en España. Y yo me gustaría que se conociera más y que se rescatara mucho más, porque también es un problema que tenemos precisamente con el Quijote, que puso la vista sobre ellos, pero al mismo tiempo les dejó como una especie de estigma que nos hace despreciarlo. Y se nota brutalmente que Cervantes era un gran lector de historias de caballerías. Y incluso las que decían que no valían la pena, pues que a lo mejor es que eran demasiado fantásticas, desde un punto de vista fantástico, sí que podrían ser recuperables. Ya se ha recuperado un poquito Amadís de Gaula, en nuestra terreta se habla el Tirant lo Blanc, pero el Tirant lo Blanc precisamente es una que no tiene prácticamente elementos fantásticos, aunque es una ucronía en la que no ha caído Constantinopla en poder de los turcos. O sea, en el fondo es una ucronía, o sea, sí que tiene un elemento fantástico muy claro, la verdad que no es tan visible, pero no tiene otros elementos como los encantamientos, los magos, todo esto, los brujos, los dragones. Que al final Cervantes dice que te reblandece el cerebro, que le reblandece el cerebro a los oquijanos. Pues a lo mejor convendría recuperarlas y volver a mostrarlas con orgullo, porque eso fue, creo que la primera literatura fantástica de la que pudimos disfrutar. Y después ya tenemos todos los romances que se hacen un pelín más tarde en torno, bueno, la recuperación de los romances antiguos sobre Arturo, sobre Rolando, sobre todo esto que también influye mucho, pero eso sí que lo han cogido como más propio y eso sí que le dan más pábilo, pero creo que nosotros, desde nuestro punto de vista, tenemos que intentar decir nuestros Tarantín de Tarascón y las cosas estas, los de Amadís, todos los libros de Amadís y todas estas cosas que la verdad que yo creo que valdría mucho la pena hacerlo. Y me incluyo porque yo tampoco he podido meterme muy a fondo en todo ello, porque también son sorprendentemente difíciles de acceder a toda esta literatura. No nos encontramos en los repositorios estos como el proyecto Gutenberg y todo esto, ahí no los tenemos. Y sí que es verdad que también están en un lenguaje, en un castellano antiguo, pero vamos, del siglo XVI. Se puede leer bastante bien. Se puede leer más bien el castellano del siglo XVI que el inglés del XVII. Bueno. O XVIII. Yo ahí lo dejo. Pero si es, aún así, el del 16 necesita cierta edición y necesita ciertas... yo pensaba que era más próximo y no lo es tanto. Sí, no, pero es más próximo que el inglés del 18 casi. Bueno. Porque también hay cada cosita. Y ya digamos del 16, antes de que se produjera pues, sus cosas raras. Es que fue muy variable. El inglés varió mucho. Tardó bastante más en consolidarse. Ajá. Pero bueno, muy bien. Volvemos a Morris. Sí, no, vamos. De los cuales solamente hay traducidos 3. Bueno, 4. 4 incluyendo la estirpe de los lobos. Lo que pasa es que la estirpe de los lobos se sale un poquito de lo que acabo llamando romance en prosa, porque es su elemento más bien histórico. Pero de los 4 están traducidos el bosque al final del mundo. Después también se tradujo por aquí la de La fuente del fin del mundo, en esta edición, y la llanura esplendente, la historia de la llanura esplendente. Y sin embargo nos quedan, pues creo que otros 3 o 4 romances en prosa que nunca se han traducido, que ahí están esperando a alguien que se anime. Sí, ahora nombramos, exacto, nombramos el resto de títulos, pero
eso, excepto quizá los dos primeros, House of the Wolfings y Roots of the Mountains, que sí que tienen un contexto histórico, se podría llamar, exacto, una novela histórica, hasta cierto punto, pero lo rompedor y lo novedoso de Morris es que termina ubicando la narración en un mundo totalmente fantástico. O sea, no en un país exótico o en un mundo onírico o en un posible tiempo futuro, que eso ya también a finales del 19 había una incipiente ciencia ficción o precursora de la ciencia ficción. Entonces, Si eso queréis, Morris... otro día me llamáis y os hablo de todo eso. Sí, yo me estaba acordando de, tú la conocerás, la novela que nos recomendó Enrique era el Anacronopete o algo así. Sí. Ujú. Ajá. La Que es de Cronopete un fue escritor español. la primera máquina del tiempo, Es- un par de años antes que Wells. Mm. sí, 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 sí. Ujú. Eso, realmente original. Y luego estaba también Planilandia. De Enrique Gaspar y Plan- Rimbaud. Y Planilandia Sí. de A. Abbott. Exacto. Muy buenas. O Abbott al Esas son... cuadrado. Ah, sí. Porque sus padres eran primos. Entonces era Guau. Abbott. Cosas de estas de. Bueno, pero hay mucho más. Hay mucho más de. La protociencia ficción es un panorama bastante interesante a lo largo de todo el siglo XIX. Y cómo va moviéndose, incluso un poquito antes. Yo la sitúo al inicio de la ciencia ficción en el siglo XVII, a principios del XVII, que es Ujú. cuando tenemos las primeras muestras que podrían ser el Somnium de Kepler y la Nueva Atlantis de Roger Bacon. Ajá. Pero bueno, Y, fantasía, fantasía. ¿Y la novela de Un habitante de la luna que escribe Cyrano de Bergerac cuenta o no? Ah, es posterior, es del siglo ya XVIII Ajá. y no he llegado a leerla todavía, entonces no te sabría decir. Pero creo que entra más dentro del territorio, por ejemplo, de una que también se menciona a menudo, que es La historia verdadera de Luciano de Samosata, que vendría a Ujú. ser el primer viaje a la luna, pero es más una historia satírica, Sí, me más daba que esa otras cosas. impresión que iba por ahí. Ujú. Sin embargo, el primer viaje a la luna escrito por un español, que lo escribió un monje de la Nueva España en el siglo XVI, Toma creo que en el ya. siglo XVI, Caramba. que es Sitigias y cuadraturas lunares. Ostras. Si queréis, lo podéis buscar. Esto da para otro programa Sí, Si sí, queréis, lo sí, podéis hay buscar. que tomar del nota inicio aquí. de la ciencia Aunque, ficción. aunque técnicamente el primer viaje a la Luna también fue en el principio del siglo XVII, creo que fue en 1638, que es The Man in the Moon, que se escribe Mm, Moone, que es ujú. uno que viaja, es un español, aunque lo escribió en inglés, pero en aquel momento todos los viajes buenos los hacían españoles. Es un español que viaja a la Luna Y- atando a su vehículo una manada de gansos silvestres. Sí, Ese es el primer viaje a la Luna podemos llamar, de precientífico. la protociencia ficción. Aparte qué de estos bueno. otros que son más, como el de Luciano, que es un poquito más satírico. Qué bueno. Rompiendo una lanza, mira, por los libros de caballerías, Sí. en el Orlando Furioso también viajan a la luna, Ujú. recuerdo. Es un sitio al que van a parar todas las cosas que se han extraviado en la Tierra. Y en el Quijote hay un viaje que no es Sí, cierto, pero que Don Quijote lo vivencia como tal. En la segunda parte del Quijote, a bordo del caballo, ¿cómo le llamaban? clavileño. Clavileño. Que él lo vivencia como un viaje a través de las esferas. Sí, sí, él cree que está Sí, sí, volando. ahí nos pone a Neil Holgersson, que también es Sí, es el viaje al centro de la Tierra. Es uno de los primeros viajes al centro de la Tierra. Es el Iter Subterraneum, viaje Ujú. al centro de la Tierra, que creo que se ha traducido hace poquito al español por primera vez.
Yo me Ajá. lo leí en inglés. Y, curiosamente, este se escribió originalmente en latín. Oye, esto da Nada, para un programa, ¿eh? sí, Intersubterráneo, sí. el viaje subterráneo de Queda Holgorsen. apuntado, ¿eh? Queda apuntado que No, tenemos que espera, hacer no. algo al ¿Neil Sí, respecto. Holgersson es ese o es el de...? sí. Nils Holgersson es el de Selma Lagerlöf. Ah, Es claro, lo decía por los gansos, Por porque sí, los sí. gansos, por los dibujos. Exacto. Los dibujos. lo de Yo los estoy hablando de gansos, otro, En Vaya su viaje ah, de Nils Holgersson. Sí, esta es otra. lo de los No, gansos me puede había ser que equivocado. aparezca eh, Sí, en, eh, eh, en El Barón de Munchausen, el motivo ese también copiado, o es que Hostia, me pillas. no me vale. la he leído, pero El Barón de Munchausen utiliza tantas imágenes tan Es que surrealistas. el de Iter Subterráneo se llamaba, es que me he equivocado, pues se llamaba Nils Klim, el Ah, era otro protagonista. Nils. El protagonista era otro Nils. Pero bueno, lo puedo buscar. Viaje al mundo subterráneo, creo que lo han ¿Y ese de traducido en la cuándo traducción. es? ¿De Han cuándo? traducido hace poco, dice. Se ha traducido hace poco, pero originalmente es del 1741. Toma. Es Nicola Klimmi Iter Subterraneum. Resulta que Julio Bennett A se ver, copiaba. es una historia al estilo de los viajes de Gulliver. Es también una historia satírica que utiliza este elemento. Igual que una de las primeras historias de ciencia ficción, de hecho la primera historia de ciencia ficción que está escrita por una mujer, la comenté hace poquito, hace un par de años en el blog, era... a ver, que la tengo por aquí. Es que después te encuentras siempre a todo el mundo diciendo que es Mary Shelley y todo eso, pero es que había anteriores. Entonces, claro, quedan un poquito opacadas porque se han empeñado en decir que fue Mary Shelley. Y yo Claro. digo que no es ella, pero bueno, eso es otra cuestión. Que no inventó la ciencia ficción, que la ciencia ficción venía inventada de antes. Espera, se llamaba El mundo resplandeciente, sí, de Margaret Cavendish. Resplandeciente, me suena. El mundo resplandeciente, que eso lo ha traducido hace no demasiado Atalanta. Vaya. ¿Y qué? ¿De finales del 18 también? De ¿O? mediados del 18, de 1741, creo que era. Correcto. Madre mía. Pero bueno, fantasía. Volvamos, chicos, que si no nos centramos. Antes, que es muy Sí, interesante. sí. antes de Morris habría que hablar. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto que dice de los mundos totalmente imaginarios, porque primero, el bosque del final del mundo está al final del mundo, es decir, no es un planeta, no es un mundo diferente. Igual que la llanura esplendente, tampoco queda implícito que sea otro reino, otro mundo. Sí que, y sin embargo, antes, por ejemplo, George MacDonald, que fue el precursor de la fantasía, el gran precursor de la fantasía de feérica, de los cuentos de hadas. Tiene su primera novela, Fantastés, de 1858, creo recordar. El protagonista, al cumplir los 18 años, entra en el mundo de Faerie. Y el mundo de Faerie es un mundo alternativo, el mundo de las hadas. Pero es un mundo bastante extraño porque lo utiliza para hacer unas explicaciones teológicas muy complicadas. Nadie las entendió en su momento y a partir de entonces se dedicó a escribir cuentos o novelas infantiles. Y una de ellas, por cierto, que es la de Curdy, no. Curdy y la princesa. La princesa, la primera, la princesa de los trasgos. La lees, si la leéis, veréis totalmente claro que esos trasgos son los trasgos del Hobbit. Total y absolutamente. Eso no viene recogido en ningún sitio. Tolkien no menciona, o que yo sepa, no menciona a George MacDonald, al menos en este sentido. Pero sin embargo, lees La princesa de los trasgos, que además es una fábula cristiana sobre la búsqueda, sobre tu conexión con Dios, a través de que la tiene, y la lees y dices, es que estos trasgos son los trasgos
de El Hobbit, que ya sabemos que son un pelín diferentes de lo que luego serían los orcos en El Sí. Señor de los Anillos. Pero esta versión inicial, pues viene directamente de ahí, viene de George MacDonald. Detrás de George MacDonald tenemos aquí a William Morris. Antes ya había habido una que era Fantasmión, que había escrito Sarah Coleridge, que es la sobrina de Samuel Coleridge, Ajá. que es también que escribe sobre un mundo fantástico, que es el mundo de Faerie. Entonces, técnicamente, la primera, yo diría que es esa, que es del año 1830 y algo. Y después ya llegan aquí, y sí que es verdad que a lo mejor Morris fue el que más se aproximó y más nos lo trajo. Y ya la fuente más directa sería casi R. Edison con, Sí. con la de La serpiente la Ouroboros. serpiente Ouroboros, que sabemos que Tolkien la leyó y que le gustó, pero que pensó que los nombres eran terribles, y lo eran. No, porque Edison puso los nombres cuando era un niño y no los cambió cuando escribió la novela de mayor. Entonces, claro, los nombres... Pero, curiosamente, uno de los países ahí era Brujolandia. Entonces, el rey brujo tiene unas reminiscencias que no sé si es casualidad o no, pero hay algo ahí, podría haber una conexión con Edison. Que era Witchland o algo así, ¿no? Brujolandia. Sí, algo así. Sí, algo así. Muy bueno. Los nombres que son absolutamente ridículos de Edison, aunque la novela es muy buena. Si entras dentro de lo que es el espíritu en el que se escribió, a ver, es un poco pesada por todo eso, pero la lees y esa sí que es un mundo fantástico. Un mundo totalmente fantástico, un mundo secundario de los que llamaba Tolkien, y que ahí está plenamente desarrollado. Yo recuerdo la cita de Tolkien que se refería explícitamente a eso, a la construcción del mundo de Edison en su novela, que era muy buena. Y digo, bueno, pues para que lo diga Tolkien, vamos bien. Claro, y es anterior al Hobbit. O sea que... La de la princesa y los trasgos y la princesa y Curdi la tenéis en Siruela, para que lo sepáis. Sí, esas están ahí. Sí, Aparte también estar en sí, he visto unas ediciones que valen 200 euros, pero bueno, ya ni... Sí, hay más como La princesa ligera, creo que es una serie de cuentos de Light Princess. Y bueno, a MacDonald en su parte de los cuentos está muy buena, pero sus romances, llamaríamos así, adultos, que son fantastés. Ese sí que se ha traducido 2 veces, uno por Miraguano como fantasías y más recientemente creo que también Atalanta como fantastés. Y después la otra, no sé si se ha publicado, que es Lilith. Es la última que escribió y es un romance también adulto con resonancias teológicas, con lo cual aún no lo he leído ese. Hay que estar bien preparado para leer estas cosas, porque a veces son un poco tensas. Un poco tensas, sí. Pero básicamente, a Morris lo llamaría yo, le pondría el mismo papel que tiene Verne en la ciencia ficción. Es el abuelo de la fantasía moderna. Me río porque esta discusión la hemos tenido por el chat de WhatsApp. Es que sí, bueno, exacto. Yo cuando, eso, documentándome, yo veía un poco eso. Digo, aquí Morris está sentando las bases de lo que será un género y por esas épocas, pues también otros autores como Verne o Wells estaban también sentando las bases. Otra cosa que se puede discutir es si escribía en ciencia ficción o no. Digo, bueno, ciencia ficción es una etiqueta que luego tal... Pero están sentando las bases de algo que luego... Wells definitivamente es ciencia ficción en el sentido moderno. Total y absolutamente. Verne se puede discutir. Verne, sí, claro. claro. a no ser que leas la novela que no publicó en vida. París en el siglo XX. La que no le dejó publicar su editor porque era demasiado pesimista. Pero la lees y es una distopía extraordinariamente moderna en el sentido de que es... como todas las que se han hecho ahora a continuación, con inventos, con cosas, con la deshumanización del trabajador por culpa de las máquinas. Correcto. O sea, es muy buena y si no se hubiera echado para atrás el editor, quizás hubiera cambiado toda la trayectoria de Verne,
No sé si para bien o para mal, eso ya se puede decidir, pero está ahí. Entonces, en el caso de la fantasía es Morris. McDonald como precursor, lo que pasa es que es un precursor que no acabo de dar el paso. Yo creo que es Morris el que definitivamente coge lo que se había hecho hasta entonces, que era del romanticismo. Se habían cogido muchas historias de romanticismo, como Ondina, de William Frédéric de la Motte Fouquet. O también, lo que pasa es que el romanticismo se desvió pronto hacia el terror en la Sí, literatura, todo esto, pero bueno, terror gótico. esas son otras cuestiones. Entonces, todas estas cosas, yo creo que fue McDonald de Bob Morris lo asentó y el siguiente gran paso lo dio Lord Dunsany. Lord Dunsany Sí. es curiosamente también está medio olvidado hoy en día, pero exploró todas las formas de la fantasía posibles. Yo recomiendo total y absolutamente la de la novela de La hija del rey del país de los elfos. Ah, Es la mejor novela de fantasía férica que se ha escrito jamás. Es una obra maestra. Y no se conoce porque la traducción del título queda bastante fea, pero es una auténtica maravilla. Es absolutamente fantástica. Y después también hace otras que intentan emular un poquito más las fantasías estas del estilo fantasía épica y todo esto, como las historias de ¿cómo la llamaba? Es su versión de Don Quijote, pero en versión fantástica. Que a ver, espera. Dunsany. no Don caigo. Rodríguez. Don Rodríguez. Dunsany. Don Rodríguez, cuentos de Don un soñador. Rodríguez. Esta edición de Valdemar tiene unos cuantos cuentos. Sí, también. Yo lo Pero que es que leí esa es es la sí. fantasía onírica, que por Exacto. cierto, Tolkien decía que no era fantasía, que la fantasía onírica no es fantasía, porque los Y que sueños no influyó en están... Lovecraft, por ejemplo. A ver, Lovecraft tiene la obra maestra de la fantasía onírica, que es Sí. la búsqueda onírica de la perdida Kadaz. Sí. Esa es la obra maestra de la fantasía onírica. Pero, claro, Tolkien dijo que los sueños, los sueños no son fantasía. Entonces, ni los sueños ni el teatro puede ser fantasía. Lo dicen sobre los cuentos de hadas. Me pilláis con toda mano, me pilláis con toda mano. O sea, Lo tienes ahí. Estás bueno, preparado. estará por aquí en alguna parte, pero que es justamente difícil. me lo pillé ayer, ¿sabes? O sea que... No sé. Y bueno, y después ya llegó Tolkien. Tolkien, a ver, luego tenemos un par de bifurcaciones. Tenemos la bifurcación de la espada de brujería, que la gran figura fundadora y todo esto es Howard, Robert Erwin Howard. Y después tenemos la fantasía épica de Tolkien. Y la otra forma de fantasía, que es la fantasía no escapista, que yo creo que el precursor fue Kafka, con la metamorfosis y todo esto, y que acabó derivando con el paso del tiempo pues en géneros como, por ejemplo, el realismo mágico, que es fantasía no escapista. Es fantasía que, en vez de intentar escapar de la realidad, lo que intenta es enfatizar la realidad a través del elemento fantástico. Entonces, un poco diferente a todo esto. ¿Otro ejemplo de este aspecto? ¿Cuál sería, por ejemplo? Borges. Vale. Borges es el que nos lo muestra, y después también recientemente pues hemos tenido hay algunos autores, sobre todo algunos autores americanos, que también están metiéndose en este tipo de fantasía, que lo que hace es enfatizar la realidad. Tiene características porque todo el mundo acepta lo fantástico como algo cotidiano, que no hace algarabía al respecto, y sin embargo pues está ahí. Hay una película española que es Toby, de un niño al que le crecen alitas. Sí, una antigua, sí. Eso sería un caso evidente de este tipo de fantasía. Sí. Exacto. Y Pues, bueno, Morris. Hora y media, creo que chicos. Hora y media. A ver, Morris ya lo hemos... Simplemente a terminar de encajar a Morris con Tolkien. Sí, parece bien. Si os parece. Sí, yo hablaría de cuando Morris jovencito redescubrió a Morris. Cuando ganó un premio, que lo tienes por ahí apuntado, creo, un premio de literatura de la universidad y todo esto. Y con el dinero del premio fue a comprarse unos libros. Y entre esos libros había tres de Morris. Su poema sobre Jasón,
que fue el primero que tuvo así éxito, su traducción completa de la saga Volsunga y The House of the Wolfings. Ujú. Y le entusiasmó tanto, que escribió inmediatamente a Edith y le dijo: tengo aquí un libro que me ha encantado, que es esta maravilla, y me ha inspirado a intentar escribir al estilo de Morris. Esos poemas, esos romances en prosa que mezclan la prosa y la poesía en una gran saga, en una gran historia. Porque hasta entonces Tolkien solamente había escrito poesía. Y de ahí salió la historia de Kullervo, que es una adaptación de una historia del Kalevala y que no la he leído, se ha publicado hace poquito, por primera vez de forma comercial. No la he leído, dicen por ahí que no es muy buena. El propio Tolkien Sí. no debió de considerarla muy buena porque nunca la publicó, pero, y esto no lo tenías en tus notas, inspiró la historia de Turin Turambar. Sí. Entonces, ya tenemos ahí la primera piedra en todo este camino, o la segunda piedra, porque ya hemos hablado de la saga Volsunga, que le inspiró a dedicarse a las lenguas y todo esto, pues ahora en esto que el primer intento de prosa que hizo Tolkien fue en imitación total y absoluta de Morris, algo que no volvió a hacer, ya no volvió a imitarlo nunca más, dejó los arcaicismos, rebajó el tono de las canciones hasta dejarlas pues, un poquito más espaciadas y todo esto, y lo enfocó de otro modo, pero vamos, esa historia de Kullervo que escribió en su momento y que descartó fue al final la que nos llevó aquí, con lo cual se entiende por qué es tan dramática y pasan tantas cosas chungas, porque Sí. viene del Kalevala, en el que estas cosas chungas y dramáticas pues suelen pasar a menudo. Sí, de hecho, la historia de Turing es una de las más fuertes Ujú. y dramáticas y espantosas que con Ya, elementos desgarradores. Y efectivamente, claro, luego si lees el Kalevala o si lo has leído antes, yo no lo he leído, pero vamos, sí que he leído que hay elementos tomados de, ok, esto también le ocurre a Kullervo, este personaje también hace esto, también ujú. hace lo otro, y sí, Pues una inspiración. viene todo de este momento. Y a partir de ahí, bueno, ya habría que entrar en las influencias directas de The House of the Wolfings y de Roots of the Mountains Sí, en esos años del Hobbit, pero es que son tantas y tan variadas sí, sí, hay que creo que muchas. preferís eso, dejarlo para Para la otro segunda momento, parte. para la segunda parte. Ujú. Claro. Y nada, si queréis algo más, yo quería ahí que presentar mi último libro. Aquí podéis adquirir lo Exacto. que habéis visto. No tiene absolutamente nada que ver con Tolkien y está hecho adrede porque Tolkien ya es perfecto. A ver, Sí. De, El Señor de los Anillos ya es perfecto. ¿Para qué imitarlo? O sea, de hecho, solamente puedo conseguir algo peor. no, precisamente leí una noticia, claro, Sanderson ahora, bueno, pues está muy en boga y Sí, en una entrevista o en una charla que había dado, hay que hablaba matar a los precisamente de eso. elfos. No, Decía, no, hay que matar a los elfos. Es como lo decía, él decía, kill the elves. me llamó la atención cómo expresaba la influencia de Tolkien, porque era tanto en positivo como en negativo. O sea, ha influido en muchos autores que se han inspirado en él y hay otros que huyendo de él específicamente y explícitamente, pues también han hecho cosas nuevas, pero también Influenciado. Murco. influidos por Tolkien, por lo que Básicamente ya había Murdoch, hecho. que reniega de Tolkien, pero sin embargo, por intentar hacer exactamente lo contrario de Tolkien, acaba siendo igualmente influido por Tolkien como todos los que lo imitan. Entonces, esa es una paradoja interesante. Yo en Sí, particular me inspiré más en la parte de Howard, en la parte de la espada de brujería, pero llevándolo a un sitio donde Howard, porque por su suicidio temprano, no pudo llegar. Él solamente llegó a escribir una novela, es La Mala Hora del Dragón, ahora la publican como Conan el Conquistador, y ujú, no más porque en aquella época era el mercado que había. Si hubiera vivido más, posiblemente hubiera sido desarrollándose y quizás hubiéramos tenido un contrapeso mayor a Tolkien,
Ahora Tolkien representa un hito tan monumental que es muy difícil escapar de su sombra. Es muy difícil. Si te acercas demasiado, pues quedas en evidencia porque lo haces peor. Si te alejas demasiado, puedes perder la capacidad de maniobra por estar intentando alejarte demasiado. Entonces, ha sido un poquito, tanto algo fundamental en el desarrollo de la fantasía moderna, como un pequeño hándicap. Porque cuando tu obra primera, la primera que se crea en este sentido, es tan perfecta, afecta a todo lo demás. Es preferible que la precursora no sea tan perfecta para que los demás puedan seguir evolucionando sobre ello. Para que haya un espacio de mejora ahí. Entonces yo, pues eso, me alejé. Después he descubierto que más o menos, también por esta época cuando lo escribí, porque os dije que tenía su historia. Yo la escribí en el 2007 y tardé 5 años en poder publicarla. Y cuando la publiqué era una de las que estaban en la editorial para salir y quebró. Con lo cual tuve que sacarla como el primer título de mi editorial. Entonces la saqué con muy pocos ejemplares. Y ahora, casi 20 años después, 19 años después, he conseguido sacarla con una editorial mediana, con Insólita Editorial, y a ver si es un poquito un precursor a lo que hoy llamaríamos grimdark. En aquel momento aún no se conocía, pero por entonces también estaban empezando a escribir tanto Sanderson como Abercrombie. Y todos íbamos más o menos en la misma dirección, en hablar de imperios en decadencia, quizás porque lo que veíamos alrededor de que se nos derrumbaba todo. Y era algo parecido a todo eso, lo que pasa que, claro, ellos siguieron publicando y ganando millones. Y yo, que soy igual de bueno o mejor, soy el nuevo Tolkien. Tiempo. No, el nuevo Tolkien no. El nuevo Tolkien. Y el nuevo Morris. Tiempo, Sergio, tiempo. El nuevo Morris. Uf, tampoco. Morris es que es escrito de todo. Es muy difícil también. Es una sombra muy, muy, muy profunda a la que arrimarse. Para ir cerrando un poquito, cuéntanos un poco de qué va tu novela y así ya lo dejamos. Bueno, es lo que estaba hablando. En vez de hacer una inspiración tipo medieval, mi inspiración es más de estilo de la edad antigua tardía. Más o menos algo parecido a la caída del Imperio Romano en esas fechas y todo esto, pero yo tengo otro imperio, el Imperio de Fingar, que está un poco en decadencia y un imperio vasallo, un reino vasallo, que intenta desembarazarse del yugo. Por detrás de ambos están confabulando los dioses de ambos reinos para conseguir la supremacía, y en su batalla pues introducen otro ser divino exterior que lo único que busca es destruirlo todo. Y al final son los humanos como peones de los dioses enfrentándose en algo apocalíptico, catastrófico, y por la supremacía, sin importar lo que vaya a pasar con los demás. Y por eso termina. O sea, no es una saga, no es una trilogía, no es nada. Ahí termina. Son 350 páginas y ahí está todo resumidito, y cuando termina no queda suficiente gente viva como para seguir adelante. O sea, que a quien le guste las cosas intensas, dinámicas y directas, pues esto es una oportunidad de entrar en ello. Y si funciona, para el año que viene, a ver si consigo que me reedite también mi antología, mi fix-up de espada y brujería, que es a ver si consigo también ahí pegarle ese empujoncito. Sí, que se venda mucho, Que sí, ya. Y repito, de Morris, si hay mucho interés y veo ahí, digo, se puede hacer, pues aún tengo todo. Tengo las maquetas, tengo las cosas, es cuestión de ver si de ponerse, sí. Hombre, cuando en el próximo episodio, cuando comentemos todos los elementos, la gente va a decir, me lo tengo que leer. Y aprovechando que sacarán dentro de poco también una nueva película también, que no está asociado, pero el Señor de los Anillos, aprovechando el tirón a lo mejor, no sé si... A ver, a saber cómo será la película. Yo de la caza de Gollum no tengo... No sé. Yo guardo unas esperanzas bastante contenidas.
Sí, Por aquí Fricar toma nota, nos dice que bien. es un fiel seguidor y lector que seguro que te va a Ujú. leer. Venga, a ver si recibimos también feedback y a ver si el próximo episodio al respecto, igual sorteamos los libros de Sergio y lo ponemos Exacto. ahí para que alguien se lo lleve. Muy bien, chicos. He aprendido mucho, me he divertido mogollón con vosotros, veo que sabéis un montón y eso siempre es un placer escucharos. Y pasamos a los de récord, vamos a pasar a los de récord, no os mováis. Sergio, muchas gracias de verdad por pasarte por Nada, aquí. He disfrutado, seguro que igual que tío Gamji. Por supuesto, sí, sí. Ha sido muy enriquecedor porque al final y... me he ido un poco por las ramas. Si no me No, 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 paráis, no, 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 pero no. es lo que nos gusta en realidad, porque es que al final muchas veces... está todo conectado. Bien, Sí, bien, Ya te comprado. la han comprado, mira. Está todo conectado. Al final todo lo que es la historia del género fantástico ujú, está bastante conectado. Todo empieza en 1758, creo que es con una novela que es El Castillo de Otranto. ujú, ujú, Es una novela de alguien que estaba totalmente ido, que iba en contra de todo lo que se había hecho hasta ese momento y que es el origen de la fantasía, el origen de la novela fantástica moderna. Sí que hay algunas novelas fantásticas romanas, pero la primera, cuando empezó de verdad la fantasía moderna, es ahí, 1758, El Castillo de Otranto. ujú, ujú. Muy bien. Y de ahí venimos todos. Y el De ahí terror somos también. todos los hijos. Muy bien. Ujú. Entonces, si Morris es el abuelo, Horace Ese Walpole es el es el... tatarabuelo. Exacto. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias. Un placer como Ujú. siempre, sobre todo acompañados de invitados tan maravillosos como Sergio March, al que, bueno, espero que volvamos a ver en la segunda parte, por supuesto, y en alguna muchas cositas que hagamos, que con esto de la ciencia ficción me ha dejado rayado. Sí, sí, Quiero sí. saber más y quiero Eso saber nos lo más. apuntamos. Sí, 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 sí. Pasamos a los de récord. Buenas noches, no os vayáis, Sergio y Buenas Tío noches. Gandhi. Ahora pasamos, acordad, darle me gusta, comprar el libro de Sergio, lo tenéis en la descripción del vídeo, no lo olvidéis. Visitar Restricto. Sí, por supuesto. Ah, bueno, y por cierto, posiblemente vamos a pasar unas semanitas de vacaciones, igual hasta mediados de agosto aproximadamente no nos volveréis a ver. Necesitamos vacaciones, chicos, aquí como todo el Claro. mundo, como todo el mundo. Así que no os asustéis si en un par de semanas no nos veis. No os preocupéis que volveremos. Venga, chao. Y, Chao. y Hasta gracias, luego. Fricar, por estar por ahí. Chao, chao. Le he dado, pero... ah.